Buenos días. Pasamos a la segunda sesión de esta jornada académica de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino y de la Facultad de Filosofía de la Universidad San Dámaso. Esta segunda sesión consiste en una ponencia de don Antonio Amado, que viene desde Chile para esta jornada. Le agradecemos mucho esa disponibilidad para venir a la que es su tierra natal, porque aunque muchos no lo saben, piensan que es chileno, pero no. Él nació en Astorga, y entonces, igual que pues don David Amado, no sé si David nació también en Astorga. También. Sí, también. Entonces, don Antonio Amado estudió filosofía en la Universidad de Barcelona. Después marchó a Chile, donde es profesor en estos momentos de metafísica en la Universidad de los Andes, y podríamos caracterizar su actividad fundamentalmente como la de formador, como maestro de numerosos estudiantes que han llegado a conocer no solo a Santo Tomás, sino pues lo que es dar razón de las cosas por sus causas últimas gracias a su magisterio. Precisamente en orden basado en este planteamiento, hoy don Antonio Amado nos va a hablar de el hombre, persona y naturaleza. Muchas gracias. Tiene la palabra. Buenos días. Y bueno, muchas gracias, don Enrique, don David. Aprieto. Ya. Ahí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por traerme a España de visita y cosas por el estilo. Ya. Llevo 30 años en Chile, nací en Astorga, como dijo don Enrique, donde Napoleón lloró de frío, lo cual es muy importante. Y tengo que hablar del tema naturaleza y persona. Voy a intentar plantear distintas ideas. Espero que las distintas ideas que voy a plantear al final puedan alcanzar una cierta unidad, es decir, que se comprenda algo unitario detrás de todas las cosas que voy a decir. Si no se llega a comprender algo unitario, que sirva como ejemplo del hombre contemporáneo. Bueno, entonces, procedamos. Miren, el Papa Juan Pablo II, en una catequesis del 13 de abril del año 1988. En esta catequesis, tratando de las definiciones cristológicas de los concilios, una catequesis, yo diría, bien importante, bien bella, después de varias sesiones dedicadas a la formulación dogmática en los primeros concilios de la Iglesia, entonces se refirió a qué podía decirse con respecto a esas definiciones y la fe de la Iglesia hoy. Y entonces en esa reflexión apareció el tema de naturaleza-persona. Y el pontífice dice, refiriéndose a esos términos, sobre todo calcedoniano, una persona e hipóstasis, dos naturalezas que todos conocemos. Entonces dice que al usar esos términos, los concilios lo que hicieron fue hablar según el lenguaje corriente de la época. Es decir, que no tomaron esos términos según que pertenecían a una determinada escuela filosófica, sino según el modo común de concebir. Esto es importante. Es importante muchas veces, no es mi tema de ninguna manera hoy, pero al leer las formulaciones dogmáticas se intenta, por decir así, subsumir lo que está en las definiciones bajo una determinada escuela filosófica. Y eso a veces hace que uno quizás se complica, pero puede perder también lo que es la sustancia de aquello que se quiso definir según la fe común de la Iglesia. Esta fue una idea.
Otra idea, es decir, naturaleza, persona, según el modo común de entender por parte de todos los seres humanos. Por otra parte, la encíclica Fides et Ratio hace una distinción, que es bien importante, entre sistema filosófico, pensar filosófico. Entonces, la encíclica, el Papa, San Juan Pablo II, dice que todo sistema filosófico tiene que estar al servicio de lo que es el pensar filosófico. Sistema filosófico al servicio del pensar. También en esta misma encíclica se dice, en un momento determinado, en varias ocasiones, pero en un momento determinado de forma muy precisa, que todo hombre es, en cierto modo, filósofo. Y que todo hombre se hace originalmente un cierto tipo de preguntas, ¿ya? Y que todo ser humano, por decirlo así, tiene una cierta comprensión sapiencial acerca de muchas cosas. Es en relación a eso que todos los seres humanos son capaces de preguntar, a esas reflexiones comunes, dice, es en relación con eso, con lo que se puede establecer en primerísimo lugar un diálogo entre la fe y lo que es el conocimiento, la sabiduría humana, en primer lugar. Entonces, es bien importante que el pensar filosófico es pensar y es filosófico, pero el pensar filosófico tiene que elevar al orden del pensar lo que en principio podría ser conocido por todos los seres humanos, lo cual es bien importante. Después, por supuesto, que está la tarea, como también dice la encíclica Fides et Ratio, del filósofo de profesión. Esto de profesión no es como muy bonito, pero bueno. Pero la tarea del filósofo de profesión, ¿no? Entonces, que el filósofo de profesión tiene que ser capaz de, por decir así, justificar las distintas afirmaciones, las distintas proposiciones, ser capaz de enlazarlas de manera coherente, dando razón de ellas, mostrando cómo, por decirlo así, no hay contradicción entre las distintas proposiciones. Bien, esto el filósofo de profesión. Pero es más importante el pensar filosófico que el sistema filosófico, ¿no? Y en el pensar filosófico tenemos elevado al orden del pensar, por decirlo así, lo que en principio puede ser comprendido por todos los hombres. Si esto no fuera así, no tendría, por decirlo así, ninguna posibilidad, una formulación dogmática para la fe común del pueblo de Dios. No podríamos decir, cuando decimos Jesucristo es una persona, Jesucristo tiene dos naturalezas, parecería que estaríamos como despistando a todo el mundo, porque esto no sería universalmente comunicable, sino que cuando se hace, o en ese caso al hacerse la formulación dogmática, estaríamos, por decirlo así, diciendo algo muy complicado solo para los más expertos, etcétera, etcétera, y ya no sería esto algo que fundamental para comunicar la fe que nos ha sido revelada. Bien. Entonces tenemos pensar filosófico, sistema filosófico. Yo quiero moverme en esta línea del pensar filosófico y de lo que es el conocimiento, por decirlo así, común, para intentar entrar en el tema que nos ocupa, persona y naturaleza, ¿ya? Por eso espero que, bueno, no es que espere, digamos, que no sea muy simplón lo que digo, y si lo es, al final lo complicamos, ¿les parece? ¿No? Pero este es el tema. Entonces, la otra cosa importante, mire, creo yo, ¿no? En el Apocalipsis, todo esto parece muy teológico, pero no pasa nada. Apocalipsis, hay un texto, yo creo que bastante bello, ¿no? Al vencedor, le daré una piedrecita blanca y escrito en esa piedra un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Un nombre nuevo, ¿ya? Esta piedrecita blanca que tiene que ver con la sal que le ponen al niño cuando lo bautizan, es importante cuando uno también darse cuenta de esto, ¿no? Una persona se bautiza, muchas veces el adulto cuando se bautizaba cambiaba de nombre. También en la confirmación, a veces, ¿no? Uno recibe la confirmación y puede añadir, como se hace en Chile, por lo menos es costumbre, ¿se entiende? ¿No? Ahí uno arregla un poco lo que se hizo en su bautismo. No, pero entonces puede poner otro nombre, ¿no?
Entonces, un nombre nuevo, ¿ya? Entonces, pensemos un poco este tema, nombre nuevo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un nombre. El nombre que tiene puede ser Pablo, Pedro, Andrés, etcétera, etcétera. Si uno intenta decir, mire, el nombre que yo tengo, claro, sirve para identificarme. De alguna manera, con él me reconocen, me identifican. Saben que este singular que soy yo, para referirse a él, le ponen este nombre, le dicen este nombre. Se llama Francisco. Pero lo significado por ese nombre, lo significado, no es lo que yo soy, ni es quién yo soy. Y esto es muy importante. Yo tengo, perdón, a mí no me gustan los ejemplos artificiales, entonces, esto es un árbol, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo tengo la palabra árbol. Con la palabra árbol es una palabra que en su intención significativa apunta a lo que esto es. Lo tomamos por árbol, ¿de acuerdo? La palabra Pedro, en su intención significativa, no puede expresar quién soy yo. Entonces, hagámonos un poco a la idea del nombre nuevo. Nombre nuevo. Hagámonos un poco a la idea de la posibilidad de un nombre que pudiera decir quién soy yo. No meramente lo que soy, sino quién soy. ¿Ya? Un nombre que fuera capaz, por decirlo así, de expresar la riqueza, la singularidad de mi ser. Que no fuera tampoco un nombre común singularizado. Porque podríamos, por decirlo así, empezar a decir cosas comunes singularizándolas en mí. Un tipo pelado, como dicen en Chile, gordito, ¿se entiende? No, barba, cosas por el estilo, y vamos singularizando y, claro, al final soy yo, no queda otra. ¿Se entiende? Pero ahí hemos usado toda una serie de términos que tienen una significación universal y los hemos ido concretando. Un nombre que pueda decir quién soy yo, que exprese. Aquí tenemos un tema interesante, dificilísimo, obviamente, de un nombre que exprese una ratio, una razón, pero que al mismo tiempo pueda decir quién soy yo. Si expresa una ratio, de alguna manera tenemos ahí un elemento como esencial. Pero ¿quién soy yo? Claro que uno podría decir, hombre, lo que usted esencialmente es, eso es algo comunísimo en todos los que estamos aquí. Es decir, usted es un ser humano. ¿Ya? Esto es lo que esencialísimamente es. Y eso otro que usted quiere es como accidental a esto que es ser humano, porque cae fuera de. Pero que quien soy yo sea algo como accidental a esto esencial que es ser humano, es un poco extraño también. Porque por ese modo común de pensar, y eso que todos conocemos, parece que quién soy yo es algo muy especial, valiosísimo. Parece que no es como una gran conquista de la cultura humana el poder decir que lo que somos esencialísimamente es ser humanos y que esta singularidad irrepetible mía sea una mera accidentalidad con respecto a eso. Porque parece que quién es cada uno de nosotros, el que se nos trate según quién somos y no solamente según lo que somos, el que podamos tener trato amistoso, el que en la conversación podamos abrir aquello que irrepetiblemente está en cada uno de nosotros, parece que es una riqueza de nuestro ser y no un mero añadido, por decirlo así, como perfección meramente accidental a una especie de razón común, que es aquella que podríamos tener todos los que estamos aquí por ser humanos, ¿no? Entonces, el nombre nuevo. En la suma teológica, ahora, texto un poco más extraño, más complicado, tengo que sacar esto, pero aquí, gracias a don Enrique Alarcón, tenemos, aquí presente, tenemos
Ahora, quizás no funciona. Si no funciona, invento el texto, pero ya no funciona. Bien, pero en la suma teológica, en la cuestión tercera de la suma teológica, artículo tercero, hemos ido poniendo como 3 ideas, lo del... Ya me olvidé la primera, pero 3 ideas. Y en todo caso, la presente tiene el nombre nuevo, el tema del pensar filosófico, del sistema filosófico, de lo universalmente conocido por todos los hombres. Y ahora, para entrar en este tema de un nombre que pudiera decir quién soy yo. Gracias, fascinante esto. Entonces, miren, en la suma teológica, en el artículo tercero, en la respuesta a la segunda objeción, en el artículo tercero de la suma teológica se está tratando lo siguiente. Si en Dios se identifica la naturaleza y el supuesto. Naturaleza, supuesto. ¿Ya? Ahí aparecen palabras que no entremos en la sistematización, son palabras comunes, ¿verdad? Si es lo mismo Dios que deidad, ¿de acuerdo? Naturaleza, supuesto. Entonces, al tratar ese tema, en la respuesta, en el cuerpo del artículo, Santo Tomás argumenta de la siguiente manera, diciendo que, como todos conocemos, que en todos aquellos seres que son materiales, y pensemos que nosotros empezamos a conocer, el conocimiento humano tiene que ser así, a partir de las cosas que son compuestas y materiales, y llegamos de lo compuesto a lo simple, que entonces que en todos los seres que son compuestos, materiales, es imposible que sea lo mismo la naturaleza y el supuesto. ¿Ya? Pero que si hay un ser que es inmaterial, lo mismo es la naturaleza y el supuesto. En ese caso, fíjense que está argumentando y está diciendo, en un ser que es inmaterial, lo mismo será naturaleza y supuesto. Eso hace, permítanme el modo de proceder un poquito escalonado, eso hace que uno diga, claro, entonces si yo tuviera un nombre con el cual pudiera decir qué es un ángel, fíjense bien, qué es este ángel, en ese caso, el nombre que me dice qué es este ángel sería también el nombre que me indicaría el supuesto singular que es quién es él. Pongamos un ejemplo, a modo de ejemplo, con Miguel. Si hay un ángel que se llama Miguel y el nombre Miguel es el nombre que dijera lo que es ese ángel, ¿ya? Ser Miguel sería al mismo tiempo migueleidad. ¿Se entiende más o menos? Entonces, ¿quién es Miguel? Sería al mismo tiempo migueleidad. Espero que se haya entendido. Fíjense que no deja de ser entretenido pensar que para Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, con fundamento bíblico evidente, hay miriadas de seres angélicos. Y al mismo tiempo, se supone, es como una exigencia de la multiplicidad de sustancias espirituales, se supone que cada uno de ellos tiene que ser único en su orden, en su especie. Porque como no está la posibilidad de la multiplicación por parte de la materia, no puede haber muchos de la misma índole. Luego, tienen que ser graduados. Lo que es fascinante no es solamente eso. Lo que es fascinante es que si uno se pone a pensar en qué se distinguirá uno de otro, salvo el elemento común de decir que uno será más perfecto que otro y más inteligente, no tenemos ni la más remota idea. Estamos, por decirlo así, cerrados sobre esa posibilidad. ¿Qué será? Así como yo puedo decir cangrejo y puedo decir leopardo, etcétera, etcétera, intentemos poner 2 nombres, 2, 3 ya es un exceso, 2, que sean nombres que según su intención significativa expresen 2 seres de índole espiritual que sean distintos. Van a ver cómo no lo logran. Esto es bien interesante. Bueno, supuesto, pero en todo caso, claro, yo puedo decir Miguel Rafael, pero con Miguel Rafael he puesto una serie de nombres, pero no he alcanzado que con esos nombres, según lo que el nombre significa,
tenga yo conocidos, por decirlo así, 2 grados en la escala angélica. No tengo posibilidad, estoy bloqueado. Pero supongamos, estamos ya concediendo mucho, que tuviéramos un nombre para poder expresar la índole, la naturaleza de aquel ser. Según este texto de Santo Tomás, ese nombre, al mismo tiempo que me diría la naturaleza de aquel ser, como en ese ser se identificaría la naturaleza y el supuesto, sería también no solamente el nombre para su índole, sino también para su naturaleza, sino que sería también el nombre en el que se diría quién es él, según este texto. No obstante, permítanme que sigamos avanzando, no obstante, en este mismo texto de la Suma Teológica, cuestión 3, artículo 3, en la respuesta a la segunda objeción sucede lo siguiente. En la segunda objeción, tengo que buscar el texto porque si no, no... ¿Dónde está esto? Ya, ¿dónde está? Porque se movió todo. Ah, no, aquí está, sí. Artículo 1 es que se movió. No. Artículo 2. Artículo 3. Todo efecto se asemeja a su causa, porque todo agente obra algo semejante a sí mismo. Pero en las cosas creadas, fíjense bien, este argumento no está introduciendo la idea en las cosas materiales, pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que su naturaleza, pues no es lo mismo hombre que su humanidad. Perfecto. El ejemplo, sí, es de un ente compuesto material, pero el argumento de modo general, pero en las cosas creadas no es lo mismo el supuesto que la naturaleza, en las cosas creadas. De hecho, la respuesta va a tomar la idea de en las cosas creadas. Mire, la respuesta a esta segunda objeción, dice Santo Tomás, a los segundo, respondo diciendo, que los efectos de Dios le imitan no perfectamente, sino en cuanto que pueden. Los efectos de Dios le imitan no perfectísimamente, sino en cuanto es posible. Y pertenece al defecto de imitación, que, por el defecto en el imitar, pertenece que aquello que es simple y uno no se puede representar sino por muchas cosas. Y así sucede que en aquellas cosas, y así sucede en lo que es compuesto, de lo cual proviene que en las cosas creadas no sea lo mismo el supuesto que la naturaleza. Fíjense bien que esto es muy interesante. Tenemos que seguir profundizando en esta idea. Supongamos que tenemos un nombre con el que podemos decir lo que es este ser espiritual, un nombre que nos diga su ratio. Para poner un ejemplo, si hubiera una blancura separada, como ustedes saben, para que haya muchas cosas blancas, tiene que haber extensión. Si no hay extensión, lo mismo sería la blancura y lo blanco. ¿Se entiende más o menos? Pero si hay extensión, puede haber ya muchas cosas blancas. Entonces las cosas serán blancas por la blancura. Pero si la blancura no es recibida, lo mismo será la blancura y lo blanco. ¿Se entiende más o menos? Entonces, así como lo mismo será la blancura y lo blanco, lo mismo sería migueleidad y Miguel. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense ahora que aquí el tema es más interesante todavía, porque en este texto ha venido a decir, también lo dicen en las cuestiones quodlibetales, solo en Dios se identifica naturaleza y supuesto. En otras ocasiones, pensando en la línea de blancura-blanco, pensando en la línea de lo que es compuesto y lo que es simple, dice, en los seres inmateriales se identifica naturaleza y supuesto. Pero aquí, solo en Dios. No lo dice así, solo en Dios. Pero en el modo de argumentar, está pensando ahora en las criaturas que son compuestas, en razón de que son compuestas, en ellas no es lo mismo la naturaleza y el supuesto. Y en este caso, solo en Dios es lo mismo la naturaleza y el supuesto. Entonces, intentemos, por favor,
profundizar un poco más en este, entre comillas, misterio, en este problema. Yo podría tener Miguel, Migueleidad, y uno podría decir, si yo con mi entendimiento finito he podido alcanzar, digámoslo así, de una manera sorprendente y misteriosa, en todo caso, un ángel superior, según Santo Tomás, esa razón del ángel inferior sí que la puede alcanzar. Al alcanzar, por ejemplo, un ángel superior, la razón de un ángel inferior, supongamos a Gabriel superior a Rafael, cuando Gabriel comprende perfectamente la ratio de lo que es Rafael, ¿ya comprende quién es Rafael? ¿Es lo mismo lo que es Rafael que quién es Rafael? En un sentido, podría uno pensar que sí, porque en los seres inmateriales se identifica naturaleza y supuesto. En otro sentido, ¿podrá entonces Gabriel, porque ya entiende la ratio de lo que es Rafael, ya entró en la índole singular, única e irrepetible de Rafael? ¿Ya lo comprendió todo o no? Este es el tema, es muy importante. Bien. La suma teológica, cuestión 29, espero que con estos ejemplos forzados, pero es para ejercitar la mente, podamos un poco entrar en este tema, ¿no? Es decir, una mente superior, voy a repetirlo de nuevo, una mente superior, sí, superior, no la divina, un ángel superior. Cuando me entiende, claro, yo estoy penetrado de accidentalidad, por eso quería evitar ese tema. Pero un ángel superior puede conocerme a mí y puede conocer mi naturaleza y puede conocer todas las accidentalidades que hay en mí y todos mis problemas, que además son infinitos y múltiples, ¿no? Pero al conocer esto ya alcanza quién soy yo, o hay un núcleo más íntimo que está más allá, que no puede. Cuando el ángel superior conoce a este ángel inferior, y acuérdense que en este orden jerárquico, también orden de inteligibles, el ángel superior posee todo lo que está en el inferior. Cuando conoce esa ratio de lo que es Rafael, en la que ya posee perfectísimamente toda la índole que le pertenece en este grado y en esta escala, ya alcanzó también su singularidad íntima, irrepetible y personal. Ese es el tema. Porque si es verdad que en toda sustancia inmaterial se identifica naturaleza y supuesto, el que conoce perfectísimamente aquella ratio, conoce también perfectísimamente su singularidad irrepetible, única y personal, y si no, no. A no ser que haya otra posibilidad, y es donde vamos a intentar entrar ahora. La cuestión 29 de la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino trata ¿de qué trata? Aquí parte, ¿no? Sí, está bien la definición de Boecio, cuestión 29 de la Suma Teológica, la definición de persona dada por Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Perdón pero a mí cada vez que escucho esta definición se me vienen siempre a la mente los alumnos de Derecho de mi universidad. ¿Se entiende, no? Paseando por los pasillos, ustedes saben que en Derecho la gente parece que aprende las cosas paseando y repitiendo, ¿se entiende? No pensando. Pero, entonces, tal, ¿no? Entonces todos ahí, sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Entonces, bueno, es igual. Qué bueno que por lo menos tienen la definición, así se preserva la cultura humana, ¿no? Pero él dice, mira, ya, entonces Santo Tomás toma la definición de persona de Boecio, ¿no? Sustancia individual de naturaleza racional, y empieza a considerar la definición. Y más que considerarla, da un poco razón de si la definición está bien, si no está bien, etcétera, etcétera. Y entonces dice Santo Tomás esto: aunque lo universal y lo particular se encuentra en todos los géneros, sin embargo, dice así, de un modo especial, el individuo se encuentra en el género de la sustancia. Esto es fácil. Puede haber blanco y este blanco, o puede haber color y este color, lo universal y lo particular, o puede haber hombre y este hombre, lo universal, lo particular, ¿no? Entonces, en el género sustancia está hombre y está este hombre.
en el género cualidad está color y este color, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, figura y esta figura. Aunque lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros aristotélicos, famosos, ¿no? Sin embargo, de modo especial, lo particular se encuentra en el género de la sustancia, lo particular. Perdón, de un modo más especial, el individuo, lo individual, se encuentra en el género de la sustancia. ¿Y por qué? Dice, hombre, porque esta blancura es esta por este hombre. Si no hay este hombre, no hay esta blancura. Esta figura es esta por este hombre. Si no hay este hombre, no hay esta figura. Entonces, aunque lo universal y lo particular se encuentran en todos los géneros, de un modo más especial, se encuentra lo individual en el género de la sustancia, porque la sustancia se individúa por sí mismo, en tanto que los accidentes se individúan por la sustancia. Perfecto. ¿Ya? Fijémonos bien que ahí tenemos lo siguiente, lo universal y lo particular. Lo universal y lo particular. Según este esquema, todos conocemos que, supuesto el universal hombre, el individuo que cae bajo el universal hombre se individúa por aquello que da razón de que pueda darse lo común individualizado, y eso es la materia. ¿Se entiende? Entonces, hombre, este hombre. Entonces, en el género sustancia tenemos hombre y este hombre. Bien, aunque lo universal y lo individual se encuentran en todos los géneros, de modo especial, esa es la palabra, se encuentra en el género sustancia, porque la sustancia se individúa por sí misma y los accidentes se individúan por su sujeto, que es la sustancia. A este individuo en el género de la sustancia le podemos poner un nombre, hipóstasis. Es el nombre del individuo en el género de la sustancia. Entonces podríamos decir sustancia hombre, usía hombre, hipóstasis este hombre. ¿De acuerdo? Universal, singular. Miren lo que pasa ahora. Pero de un modo, y esto es muy bonito, de un modo más especial y perfecto, quodam specialiori et perfectiori modo, pero de un modo más especial y perfecto, se encuentra lo particular y lo individual en las sustancias racionales, de un modo más particular y perfecto, porque, dice, tienen dominio de sus actos. Y no solamente son movidas, sino que per se agunt. Y las acciones están en los singulares. Fundamental esto. Pero de un modo más especial y perfecto se encuentra lo singular y lo particular y el individuo en las sustancias racionales, porque son dueñas de sus actos. Y obran por sí, y no son meramente movidas, obradas. Y las acciones están en los singulares. Vamos, por favor, a este modo más especial y perfecto. Más especial y perfecto significa esto, entre otras cosas, que esa razón de singularidad no es como la otra. Porque la otra, aquella otra es la primera, no es más que la individuación de lo que es común. Incluso desde el orden de lo inteligible, es más inteligible la ratio común que esta singular. Y por eso no hay, bajo aquel esquema, no hay ciencia de los singulares. Porque precisamente lo singular, singularizado por la materia, en razón de la materia, está penetrado de accidentalidad y escapa, por decirlo así, a la posibilidad de alcanzar ahí razones esenciales precisamente sobre lo singular, ¿no? Pero aquí tenemos un modo más especial y perfecto. Y nos dice, ¿y por qué es más perfecto? Porque estas sustancias, dice, las sustancias racionales tienen dominio de sus actos. Per se agunt. Este dominio de sus actos quiere decir que son capaces de un tipo de actos de los que son dueños. Es decir, actos que ponen ellos, como diría don Leonardo Polo, hablando del ser libre,
dice, claro, es el que se posee en el origen. Se posee en el origen. Este poseerse en el origen quiere decir, es capaz de realizar un tipo de acto que no viene precedido. Es capaz de originar un tipo de acto cuya causalidad, cuya actualidad, ejercicio, no se reduce a una cosa previa. Per se agunt. Él pone el acto. Y las acciones están en los singulares. Si es capaz de originar un acto del que no podemos dar razón desde lo universal, si es capaz de un acto del que no podemos dar razón desde la especie, es que es singular de un modo más perfecto. Es que es individual de un modo más perfecto. Es que tiene, por decirlo así, una singularidad que no es lo común individualizado, sino que es de otro orden. Estamos en otra esfera. Por eso es, pero lo individual se encuentra de un modo más especial y perfecto. Estamos ya no en lo que es meramente singular porque individualizamos lo común, sino que estamos en otro tipo de singularidad. Bien. Santo Tomás, perdón, no Santo Tomás, volvamos a Miguel, a Rafael, etcétera, etcétera. Habíamos dicho que Gabriel estaba por encima de Rafael. Si Gabriel comprende perfectísimamente qué es Rafael, porque tiene la razón de Rafael, y la palabra Rafael nos expresara, fuera una palabra que en su contenido significativo, por lo menos para Gabriel, pudiera alcanzar lo que es Rafael, y además Rafael, por ser inmaterial, es lo mismo que rafaeleidad, por digámoslo así, y por tanto que el supuesto es lo mismo que la naturaleza. En un sentido uno podría decir, quizás Gabriel entonces al conocer Rafael como contenido ese, o rafaeleidad, también entendería quién es Rafael. Pero en ese sentido tendría uno que decir que también tendría que alcanzar Gabriel. Si fuera esto verdad, tendría que alcanzar también este núcleo por el cual Rafael sería capaz de originar ese tipo de acto del cual es dueño. Y eso ya parece un poco más complejo. ¿Se entiende más o menos? Un poco más complejo. Nos parece muchísimo más complejo que sea posible a una criatura alcanzar ese núcleo en una ratio. Nos parece como extrañísimo que sea posible a un ente finito poder alcanzar ese núcleo en el cual yo voy a originar ese acto que es irrepetible, del cual soy dueño y que lo pongo yo, porque alguien tiene una ratio de mí. Es posible que la psicología lo pretenda. ¿Me explico más o menos? Es posible que, sobre todo, algunos distinguidos psicólogos, psicoanalistas, por decirlo así, pensando que mediante un tipo de introspección de no se sabe qué tipo, porque nos reducimos, por decirlo así, a elementos biológicos anteriores, y una vez que los conozcamos de manera exhaustiva, podríamos entonces alcanzar la singularidad de este ser personal, porque entonces aquello que este señor elige ya no sería una elección, sino que sería una mera determinación. Pero si es verdad que es dueño de su acto, ¿será posible que una criatura, aunque sea inteligentísima y superior, por decirlo así, pueda alcanzar esto? A mí me parece que no. Por eso, un nombre nuevo. Un nombre nuevo. Un nombre nuevo que será aquel en el que se nos dirá quién somos. ¿Quién somos? Ese nombre que yo en este mundo estoy destinado a conocerme, todos estamos destinados a conocernos, y en esta destinación a conocernos, entre otras cosas, nos vamos viendo también en las elecciones que hacemos, y en estas elecciones nos vamos sorprendiendo también de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, un nombre nuevo. Bien, si ahora me permiten... ¿Cuánto tiempo tengo? ¿O se acabó ya? ¿Sí? Ya. Entonces, si ahora me permiten... la parte metafísica, ¿de acuerdo?, del asunto. En la cuestión 30, artículo 4 de la misma Suma Teológica, Santo Tomás se pregunta, tengo que buscarla, pero de nuevo, si no, pero esta tiene que estar aquí. Está. Se pregunta Santo Tomás
si el nombre de persona, el nombre persona, puede ser común a las tres personas. Típico problema, ¿no? ¿Decimos que Dios es persona o es mejor decir Dios son tres personas? Pero si decimos que son tres personas, la misma palabra persona tiene que ser también común a las tres. ¿Me explico más o menos? Entonces, vamos a ver. En este texto muy importante, artículo 4 de la cuestión 30, Santo Tomás va argumentando y dice esto. Miren, yo voy a intentar resumir un poco la doctrina, después si eso leo el texto, pero dice más o menos lo siguiente. Imaginemos nosotros la palabra hombre, ser humano. Los que estamos aquí somos hombres, tenemos la índole humana. Entonces, la palabra hombre es una palabra común. Es una palabra común, nombres comunes, nombres propios. ¿Ya? Es una palabra común que expresa aquello que es común en todos nosotros, que por eso somos hombres. ¿De acuerdo? Palabra común. Entonces, cada uno de nosotros tiene aquello por lo que es un ser humano. Luego, aquello por lo que es un ser humano y que está individualizado en cada uno de nosotros, por eso somos varios, aquello que es lo constitutivo del ser humano y que está individualizado en cada uno de nosotros, le ponemos un nombre. ¿Y ese nombre a qué apunta? Apunta a esa ratio que es común en cada uno de nosotros, aunque está singularizada. Hombre es un nombre común que expresa aquello que es común ex parte naturae, por parte de la naturaleza. Bien. Yo podría decir entonces, en vez de decir hombre, para hablar de cada uno de nosotros, decir este hombre, algún hombre. Este hombre, algún hombre. Ahí lo que estoy haciendo es singularizo esto que es común, este hombre, algún hombre. Santo Tomás dice esto. Fíjense que cuando yo digo este hombre o digo algún hombre, estoy expresando lo singular por parte de la naturaleza. Porque en el fondo lo que estoy haciendo es lo común, lo individualizo. ¿Me explico? Si yo digo este hombre, algún hombre, expreso lo común por parte de la naturaleza. Sin embargo, y aquí viene el texto de Santo Tomás, sin embargo, el nombre de persona no fue impuesto para significar esto. Cada uno de nosotros es este hombre, cada uno de nosotros, en el modo común que tenemos de entender, cada uno de nosotros es persona. Uno podría decir, luego la palabra persona es lo mismo que decir hombre singular. Al decir hombre, hablamos de una cosa que es universal y común, y al decir persona, hablamos del hombre singular. Pero Santo Tomás dice, lo que pasa es que persona no fue impuesto para significar lo singular por parte de la naturaleza, sino que fue impuesto para significar al que subsiste, lo que subsiste en tal naturaleza. Esto es fundamental. Fundamental porque esto supongamos que es un hierro. Esto es un cuchillo. Le puedo llamar cuchillo. El cuchillo es de hierro, supongamos, no como los de los aviones y tal. El cuchillo es de hierro. Entonces digo, le puedo llamar, y esto es un hierro. Le puedo llamar hierro, le puedo llamar cuchillo. Pero cuando lo llamo cuchillo, lo que estoy queriendo expresar es una cosa. ¿De acuerdo? Cuando lo llamo hierro, expreso otra. Este es un hombre singular. Es este hombre, es persona. Cuando quiero decir persona, está diciendo aquí Santo Tomás, no quiero decir este hombre. Claro que coincide. Coincide el hierro y el cuchillo. Coincide este hombre y persona. Pero cuando digo este hombre, estoy queriendo decir singular respecto a ser hombre. Cuando digo persona, no estoy queriendo decir singular respecto a ser hombre, sino que quiero decir subsistente en tal naturaleza. Esto es muy importante. Muy importante porque ahora volvemos a lo anterior. Cuestión 29. De un modo más especial y perfecto, se encuentra lo singular en las sustancias racionales porque son dueñas de sus actos. Necesitamos una cosa
desde el punto de vista, vamos a decirlo así, metafísico, necesitamos el poder conceptualizar bajo qué ratio puedo dar yo razón de aquella dignidad que tiene este ser para poder decir que es capaz de un acto del que tiene dominio y que no puede reducirse a lo que es común singularizado por la materia. Porque si se reduce a lo que es común singularizado por la materia, resulta que este acto, como el acto de este caballo o el acto de esta oveja, también es singular. Pero siendo singular no es un acto que lo ponga ella, no tiene dominio. Y claro que es singular, porque es el acto de la especie singularizado. Pero este acto, que nos da razón de que de un modo más perfecto se encuentre lo singular en las sustancias racionales porque tienen dominio de su acto, no se reduce a aquello que es de la índole común. Entonces tenemos que pensar, ¿y cómo es posible, por decirlo así, conceptualizar de algún modo lo que puede ser la noción que me refiera a este ser, de tal modo que pueda decir quién es, o que pueda decir, perdón, lo que es, pero de un modo que al decir lo que es, se me exprese, por decirlo así, el hecho de la posibilidad de este tipo de actos que no se reducen a la naturaleza común. Y entonces ahí tenemos un nombre, el nombre persona. Así como el nombre hombre expresa lo común a los que estamos aquí, porque todos tenemos la índole de esa naturaleza, y aunque cada uno la tiene singularizada por una materia, el nombre persona es un nombre común, pero es un nombre común que no expresa lo que tenemos en común. Y esto es fundamental. Es un nombre común que no expresa una mera índole común a cada uno de nosotros y que se halla en cada uno de nosotros singularizada, sino que es un nombre como el nombre hipóstasis. Pero es un nombre con el que lo que se quiere hacer es significar, de algún modo, que lo que tenemos en común no es una mera comunidad de esencia, sino que lo que tenemos en común es precisamente el no tener en común de alguna manera. Lo que tenemos en común es, por decirlo así, de algún modo, el hecho de la irrepetibilidad de cada uno de nosotros. Porque con el término persona, por supuesto que todos los que estamos aquí somos seres humanos, por supuesto que todos somos sustancias racionales. Lo que pasa que estamos ahora pensando, conceptualizando bajo una noción que nos permite apuntar no al hecho de que cada uno de nosotros somos sustancias racionales, pero incorporando y asumiendo que somos sustancias racionales, pero que somos sustancias racionales con una existencia incomunicable, que es aquella única e irrepetible en cada uno de nosotros y que da razón de que podamos realizar un tipo de actos que son irreductibles a lo que tenemos en común en cuanto a sustancias racionales. Y ese es el tema. El tema es que tenemos un nombre que, el nombre persona, más allá, por favor, de si nos situamos en el tomismo, no tomismo, etcétera, etcétera. De lo que se trata es, ¿cómo nombro yo esta singularidad que no es la individuación de lo común por parte de la materia? Persona. Santo Tomás dice, el nombre persona no fue impuesto para significar el individuo por parte de la naturaleza, sino al ser que subsiste en tal naturaleza. Santo Tomás dice que cuando algo se coloca en un determinado género, se coloca siempre por parte de la esencia, lo cual es muy importante, porque el ser no lo puedes, por parte del ser, no lo puedes colocar en un género. El ser es diverso en los diversos, ¿de acuerdo? Cuando yo digo, esto es un árbol, expreso lo que es. ¿Ya? Cuando Santo Tomás de Aquino, si yo digo, es un hombre, lo puedo colocar en el género sustancia. Si yo digo, es persona, ahora pasa al árbol. Si yo digo, es persona, bajo la noción de persona no lo puedo colocar en el género sustancia. Y esto es muy importante, bajo la noción persona.
Por supuesto que, cuchillo, hierro, por supuesto que esta persona, que es un hombre, en cuanto a hombre, lo puedo colocar en sustancia. Pero bajo la noción persona, estoy precisamente considerando no meramente que es de una índole, sino que existe siendo de tal índole. Y precisamente porque estoy incorporando ese ser, no meramente el tener la índole o naturaleza de tal, sino que estoy incluyendo el existir en tal naturaleza, por eso ya bajo esa noción no lo puedo colocar en el género sustancia, lo cual es muy importante. Ente no se coloca en ningún género, el ente trasciende los géneros. Esto es un árbol. Si yo a esto le llamo árbol, en cuanto a árbol lo coloco en el género sustancia. Pero si yo, atendiendo a que el árbol es, lo conceptualizo bajo la razón de ente, porque lo conceptualizo bajo la razón de ente, dice Santo Tomás en la Contragentes 254, se denomina ente, dice, en cuanto la sustancia, en cuanto es por el ser, denominatur ens. ¿Qué es lo que se denomina ente? Se denomina ente a la sustancia desde su acto, que es el ser. Si yo tengo aquí el árbol, en cuanto a lo que es un árbol, lo coloco en el género sustancia. Si yo pienso que el árbol es, y lo quiero denominar al árbol, pero lo quiero denominar desde la actualidad del ese, entonces tengo el árbol, por decirlo así, conceptualizado bajo la razón de ente. Y bajo la razón de ente no lo puedo colocar en un género. ¿Me explico más o menos? ¿No? Porque la noción de ente trasciende los géneros. Al ser de naturaleza racional, nombrado desde la actualidad de su ser, al ente, pero al ser, vamos a decirlo así, de naturaleza racional, nombrado desde la actualidad de su ser, no nombrado desde la índole que es sustancia racional, al ser de naturaleza racional nombrado desde la actualidad de su ser, se le denomina persona. Bajo esa denominación, no cae bajo un género. Si cayera bajo un género, todo lo que se da en ese ser tendría que estar bajo la razón del género y, por tanto, tendría que reducir también cada uno de los actos originales y libres de los que es dueño, tendría que reducirlo a eso que es común en el género. Y, por tanto, no podría dar razón de ese modo más especial y perfecto de ser singular. Cuando Santo Tomás, en la cuestión 29, artículo 3, hace lo que hemos visto, lo que está haciendo es, no solamente, aunque partió diciendo, en lo individual y lo universal se encuentra en todos los géneros, al decir después, pero lo singular se encuentra de un modo más especial y perfecto en las sustancias racionales, lo que está haciendo es que está hablando de una singularidad que ya no es, por decirlo así, que ya no se sitúa en la línea de individualizar lo común, sino que está en otro orden. ¿Cómo es posible que este ser, que tiene tal naturaleza racional, sea capaz de originar un tipo de actos de los que es dueño? ¿Cómo es posible? Es posible porque por su ser, por la perfección de su ser, tiene algo, por decirlo así, que trasciende todo lo que pertenece a su índole específico o de sustancia concreta, natural, etcétera, etcétera. Es precisamente por eso que trasciende, que es posible, digámoslo así, que sea capaz de originar algo. Desde la actualidad de su ser, originar algo que no está contenido en aquello que podemos conceptualizar bajo una razón común. Cuando se piensa en lo que es persona, lo último, me quedan 2 minutos. Cuando se piensa en lo que es persona, tenemos que pensar, hemos
partido hablando de eso común, de eso que está en el lenguaje cotidiano, del nombre nuevo. Cuando pensamos en lo que es persona, tenemos que pensar, por favor, que estamos apuntando a esa riqueza, a eso misterioso, que la gran dignidad que tenemos, esa dignidad que decimos del ser personal, es precisamente ese carácter, esa irrepetibilidad de cada uno de nosotros, que no es la mera singularidad, porque tenemos estas huellas dactilares, este color, etcétera, etcétera, aunque no sería posible que se diera esa riqueza si en los seres humanos no fuera posible esa multiplicidad. Pero cuando decimos persona, no nos estamos reduciendo meramente a eso. Claro que al plantearlo así, uno podría quizás tender la tentación de disminuir un poco lo que forma parte de nuestra naturaleza, como si nuestra naturaleza fuera de suyo lo limitante de todo aquello. Pero no hay que olvidar un tema, que en Dios, solo en Dios, lo mismo es Dios que la deidad. Nosotros no conocemos la esencia de Dios, pero si pudiéramos ver la esencia de Dios, al ver la esencia de Dios, veríamos al mismo tiempo, por decirlo así, a Dios, que son tres personas. Al ver su esencia, en Dios veríamos también identificadas con su esencia a las tres personas divinas. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad en el horizonte que nos movemos de, en este mundo, poder ver aquella ratio esencialísima. El ser no es accidental a la esencia, el ser es el acto, el ser es lo más esencial, pero nosotros no tenemos en este mundo la posibilidad de ver esa ratio esencialísima en nadie. No tenemos. Tenemos la posibilidad, por decirlo así, de que a partir de lo que estas personas en sus actos libres van manifestando y a partir de la conversación, del diálogo, de la intimidad, podemos ir poco a poco accediendo a ese núcleo de la persona que poco a poco se nos va revelando a partir de las cosas que elige, de las palabras que nos dice, de las confidencias que nos hace, etcétera, etcétera. Pero no tenemos la posibilidad de esa palabra en la cual alcanzamos como la ratio esencialísima quién es Él singularísimamente y que no es lo común singularizado. Pero, no se trata, pero cuando lleguemos a la visión definitiva, tendremos el nombre nuevo. En ese nombre nuevo veremos que esta ratio singularísima no deja de ser una ratio, porque lo esencialísimo en nosotros es también el ser quienes somos desde la actualidad del ser. Pero solo en la visión de Dios podremos ver, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, la ratio esencialísima en que consiste el ser de cada uno de nosotros. Pero esto queda como reservado a otro momento. Pero aquí podemos por lo menos alcanzar que, no sabiendo sin embargo qué es eso, podemos saber sin embargo que tenemos cada uno la riqueza de la dignidad de ser personal, porque estamos constituidos desde aquel ser que nos permite subsistir en la naturaleza racional y gracias al cual cada uno de nosotros tiene algo incomunicable que no se reduce a lo que es común por parte de la naturaleza y que da razón de lo que es más original en cada uno de nosotros, haciéndonos capaces de hacer actos no precedidos en los cuales nos poseemos y en los que manifestamos esta interioridad. Ya, con esto termino. Muchas gracias, Antonio. Me he olvidado antes en la presentación decir algo muy personal en lo que se refiere precisamente a su origen, que no solo es originario de Astorga, sino de la Escuela Tomista de Barcelona, bajo el magisterio de Francisco Canals, en donde esa enseñanza de lo universal se encontraba vivificado en la comunicación personal de un saber hecho vida y de ello pues nos gozamos.
Bien, ahora damos pie a esto ha dado pie a unas preguntas. Comienzo por el que tengo más cerca, por favor. Buenos días. Soy Diego Pull de la Universidad Rey Juan Carlos, profesor de Filosofía del Derecho. Bueno, primero, muchísimas gracias. Yo no he oído una exposición más profunda y más clara en mi vida sobre lo que es la persona, sinceramente. Yo, en el último paso que ha dado, me parece que lo ha hecho un poco rápido y quería un poco, o sea, yo he entendido que lo más, o sea, de un modo más especial y perfecto se encuentra lo singular en la criatura racional porque es dueña de sus propios actos. En ese sentido, cada uno se puede decir que por ser libre va singularizándose cada vez más, en cierta manera. De la manera que nos vamos haciendo más singulares también a la medida, en la medida en que vamos actuando libremente. Entonces, desde el punto de vista teológico de la piedra blanca que se nos da a nosotros, que tiene denota que se nos entrega algo con un nombre nuevo. Entonces yo no termino de ver, porque lo ha explicado al final, pero yo no lo he entendido bien. Si yo me voy singularizando por mi propia libertad, el hecho de recibir denota más que el nombre nuevo me lo dan, no que yo me lo hago. Entonces, ese es el último paso, si lo puede aclarar un poco más. O sea que yo creo, no sé si puedo aclarar, y bueno, y gracias por sus palabras, pero usted entendió, bueno, nada, pero iba a decir, yo no sé si fui tan claro, pero bueno, a ver, yo creo que cuando hacemos actos libres, puedo meter la pata, pero que da gusto, pero yo creo que cuando vamos haciendo actos libres, a ver, estamos... Fíjense que estos días hemos con unos amigos conversando un tema casi bíblico, pero fíjense que los seres humanos tenemos este tema, ¿no? Que Dios nos crea, por decir así, ¿no? Y estamos en manos de nosotros mismos. ¿Ya? Pero un ser que está en manos de sí mismo es un ser que tiene que hacerse cargo de sí. Yo tengo que leer la verdad de lo que soy. Por eso, naturaleza. Tengo que ver la verdad de lo que soy. Pero al mismo tiempo que tengo que leer la verdad de lo que soy, tengo que tener la posibilidad de no reducirme meramente en nuestro modo así a esto que lo que soy, porque si no, no podría hacerme cargo de mí. ¿Me explico más o menos? Metafísicamente, por eso se dice siempre, hombre, la persona es un todo, la naturaleza es parte. ¿Se entiende más o menos? ¿No? Cuando yo digo persona, estoy refiriéndome a la totalidad que soy, ¿no? Entonces, claro, cuando yo voy haciendo actos libres, me voy haciendo cargo de mí mismo. Este hacerme cargo de mí mismo me da una libertad conquistada. Pero toda libertad conquistada, en última instancia, haciéndome cargo de mí mismo, supone un núcleo originario. Un ser que me ha sido comunicado desde el inicio y que posibilita todo este desarrollo. En todo el desarrollo de mi existencia intelectual, moral, yo voy avanzando hacia la perfección de mi ser, voy avanzando hacia una actualidad que originariamente es poseída. De hecho, en gran medida, y su vida, supongo, lo mismo que la mía, etcétera, etcétera, no es meramente el avanzar mediante sus elecciones y mediante su reflexión hacia la mera comprensión universal de qué es usted, sino que se va, por decirlo así, enfrentando cada vez más consigo mismo en la singularidad de su ser. Es cada vez una conversación más íntima consigo mismo. Es un desvelamiento cada vez mayor hacia sí mismo, de algún modo. Y en este sentido recibe un nombre nuevo. Usted gana singularidad porque va ganando dominio sobre aquello que le es dado. Va ganando singularidad porque es capaz de tener cada vez más posesión de sí para poder moverse en una dirección y en otra dirección. Va ganando singularidad porque además es cada vez más capaz, mediante este ejercicio de la libertad, de un mayor dominio que le posibilita también un mayor don. Pero no va ganando, por decirlo así, mayor singularidad en la singularidad de su ser personal en cuanto a lo originario de sí, sino que más bien eso originario de sí, que le precede por un acto creador de Dios, que además le hizo así, en todo caso se le va revelando más, se le va manifestando más.
por mucho que quiera, al irse manifestándole, usted también va notando cada vez más el carácter más profundamente misterioso de quién es usted, que escapa, por decirlo así, más allá de todo esto. Se va incluso sorprendiendo. Hasta puede uno tener miedo de sí mismo, es mi caso. ¿Se entiende más o menos, no? Porque es que lo que sucede es que yo creo que gana en singularidad en una línea evidente, pero que ese no es esta singularidad del ser personal incomunicable, esa la tiene dada, digamos, de una manera original, ¿no? Es aquello que le constituye en quién es usted. Lo que pasa es que usted es un ser llamado precisamente a hacerse cargo de sí mismo. Bíblicamente, lo que conversaba con estos amigos míos, es cuando Dios le dice a Adán, aquello que aparece en el Génesis tan bonito, que a diferencia de los animales, los bendijo diciendo, a los animales, cuando los crea, Dios los bendice diciendo. A diferencia de los animales, al ser humano lo bendijo y le dijo. Ese le dijo supone que hay algo radicalmente originario en usted, de lo cual usted tiene que hacerse cargo. Le dijo. Ese le dijo, estamos todos aquí metidos. ¿Me explico más o menos? No. Le dijo. Es decir, usted, lo quiera o no, tiene una índole, pero al mismo tiempo tiene algo que trasciende esa índole para poder, por decirlo así, hacer esa lectura de sí mismo en la verdad. Y eso es precisamente lo que le constituye en la originalidad de un ser personal. Está en posesión de sí mismo. Tiene posesión de su naturaleza. Un animal no se le dice, porque resulta que todo está regulado, digámoslo así, por aquello que está en la especie. Y por aquello que está en la especie están todas sus operaciones. Pero usted no está regulado por lo que está en la especie. Y no se trata de que le dice a alguien desde una voz que llega de fuera, sino que hay algo en usted, la trascendentalidad de su ser, posibilita el que usted pueda darse cuenta de sí mismo para hacerse cargo de sí. Y precisamente por eso es usted capaz de poner en ejercicio o de hacer aparecer un tipo de actos que no vienen ya precedidos por la índole que es. ¿Me explico más o menos? ¿No? Y eso es lo que es originario. Cuando usted va haciendo eso, se va perfeccionando, pero se va perfeccionando porque todo su perfeccionamiento, todo lo que se llama el perfeccionamiento de la virtud, el perfeccionamiento moral, etcétera, etcétera, no es más que el hacerse cargo de sí mismo. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, es una libertad conquistada. Todo el perfeccionamiento virtuoso, los hábitos, etcétera, etcétera, no es más que usted haciéndose cargo de sí mismo y ratificando, digamos, desde la interioridad de su ser la verdad de sí mismo. Esto es. Y así se produce todo el desarrollo virtuoso, etcétera, etcétera. No sé, perdón. Una pregunta al doctor Tidal, decano. También me ha parecido magnífico, ¿no? Me han surgido montones de cuestiones, ¿no? De diversa índole, pero hay una que le voy a preguntar, ¿no? ¿En qué línea habría que pensar o podríamos pensar que, dada esta paradójica esencia del ser personal, porque Dios mismo no se sorprende ante nuestros actos? ¿En qué línea cabría pensar que, dada esta condición absolutamente extraordinaria del ser personal, Dios mismo no se sorprende de nuestros actos? No solamente nos sorprendemos nosotros, sino que Dios mismo no se sorprendería, en tanto en cuanto, claro, al final ser persona es ser dueño de sus actos. No se puede entender el amor de Dios en la creación nuestra y de otros seres personales justamente en que Él mismo ha limitado su propio conocimiento y su propio poder sobre nosotros. Pasa que yo creo que el tema, a ver, yo creo que, como siempre puedo decir disparates, pero el hecho de que usted, o sea, que podamos decir que Dios no se sorprende, no me parece. ¿Se entiende? O sea, no me parece porque yo creo que no
no es el modo en que nosotros podamos conceptualizar qué pasa con el ser divino, creo. Lo que sí que sucede, me parece a mí, perdón, pero para abrir un poco un camino de reflexión, pero no me parece que se trata de se sorprende, no se sorprendería, porque, etcétera, etcétera. No. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que Santo Tomás de Aquino en concreto, en un momento determinado se pregunta por si Santo Tomás, si Dios conoce los futuros contingentes. ¿Ya? Pero hay un tema que es bien interesante. Porque, claro, si dijera que no conoce los futuros contingentes, tendríamos un problema completo, tanto a nivel filosófico como a nivel teológico, porque ahí sí que tendríamos que poner un límite en Dios que parece que es incompatible, digámoslo así, con quien es fundamento de todo. Un fundamento, un ser que es fundamento radical de todo lo existente, parece que es contradictorio que pueda desconocer. Que Dios pueda limitar su conocimiento es también un tema sencillamente imposible. Puede obrar o no obrar ciertas cosas. Limitar su conocimiento es, por decirlo así, sencillamente imposible. Tendría que desdoblarse, por decirlo de alguna manera, y eso es imposible con la simplicidad divina. Pero lo que sí que me parece que es importante es esto, que Dios, se pregunta a Santo Tomás, si conoce los futuros contingentes, y dice esto, que Dios no conoce los futuros contingentes en su causa, o, mejor, que si conociera el futuro contingente en su causa, tendría solo un conocimiento conjetural. Esto es muy interesante. Muy interesante porque de este modo lo que está diciendo es, mire, un ser personal, un ser libre, es un ser que es libre. Que es libre quiere decir que en el ser que es no podemos deducir por el análisis del ser que es aquello que va a obrar. ¿Me explico más o menos? Es libre. Es decir, si es causa libre puede obrar de una manera o de otra. Bien. Yo creo, ahora en ese sentido, que nosotros no podemos decir al modo nuestro si se sorprende o no se sorprende. Pero sí que podemos decir que Dios se hizo hombre, ¿no? Y que, hecho hombre, sí que tenemos en la Sagrada Escritura que Jesucristo se sorprendió. ¿Me explico más o menos? A mí, esto me parece que es bien interesante. ¿Se entiende más o menos? Es bien interesante porque, de alguna manera, cuando Dios se hace hombre, viene a mostrarnos quién es Dios. Yo creo que, en relación con la libertad humana, lo que hay en Dios es mayor que nuestra sorpresa. No es meramente el conocimiento de un gran psicólogo, como una especie de ser indiscreto, súper indiscreto, como diría Nietzsche, el súper indiscreto. O sea, no es el súper indiscreto y que tenemos que ver cómo lo arreglamos para que no sea el súper indiscreto, no. Sino que precisamente es alguien que ama y que da y que está, digámoslo así, con la riqueza del don. Y entonces es como el padre y el hijo, cuando se está con la riqueza del don, y aunque tú sabes que el niño pequeño va a saltar en tus brazos porque tú has hecho tal cosa, al mismo tiempo te alegras cuando salta en tus brazos. ¿Me explico más o menos, no? Entonces yo creo que es desde la infinita riqueza del don que Dios da, como en Dios hay beatitud y alegría infinita por nuestra acción libre. ¿Me explico más o menos? Es decir, este es el problema. No es meramente desde por decirlo así, desde el juego del súper indiscreto que además ya lo sabe todo y entonces sabe cómo nos vamos a comportar, etcétera, etcétera. Sino que hay siempre que, frente a estas perspectivas nuestras de una omnisciencia que en el fondo sería la infinitación de un modo nuestro de pensar, tenemos que quizás rectificar a veces con lo que es también la infinitud del don. Es decir, y cuando está la infinitud del don, lo que está siempre es la gratuidad en el amor. Y la gratuidad en el amor, esa sí que es el principio de toda admiración y sorpresa. Entonces yo creo que, puestos a poner las cosas, habría que poner en Dios súper admiración por nuestras acciones libres, por el sí de María. En el cielo tiene que haber fiesta. Las cosas que nos dicen, cuando se convierte un pecador, hay alegría.
La conversión de un pecador es gracias al don, pero en el cielo hay alegría. Y esto no es una especie de juego extraño, sino que en el fondo es la vinculación entre el don y, al mismo tiempo, la verdad del ser personal y de la libertad. Eso es lo que se me ocurre, no sé. Lo que pasa es que yo creo que no es el modo perfecto, de verdad. Porque lo que pasa que yo creo que lo que hace el Señor es, primero, nos supera completamente a nosotros en nuestro modo de poder entenderlo. Pero también es verdad que dio a su Hijo para que hiciera un acto que es un acto que tiene eficacia suficiente para salvar eficazmente a todos. Y entonces en Dios porque si no, tendríamos que caer en la perspectiva de que fuera precisamente la previsión de lo que nosotros vamos a hacer, o sea, la incertidumbre de lo que vamos a hacer, lo que haga que la gracia sea gracia o que tenga eficacia. Y eso me parece que no podemos sostenerlo. Yo creo que hay que rectificarlo por el don. Mire, cuando usted ama a alguien, lo que quiere es su respuesta libre. Si el amor de ese alguien es un amor infinito, lo que quiere es infinitamente una respuesta libre. Y a mí me parece que por ahí hay que siempre entrar, porque si no, no sé.